¿no? Es un paciente de 32 años, femenina de profesión, ¿no? Arquitecta que acude a consulta por un cuadro de cefalea recurrente, ¿no? De 10 años de evolución que empeora en los últimos 6 meses, ¿no? Miren, en la anamnesis, el paciente describe la crisis de dolor que ocurre aproximadamente 6 veces al mes. El dolor es de localización unilateral hemicraneal derecha, de carácter pulsátil y de intensidad grave, ¿no? De 8 sobre 10 en escala visual análoga de dolor, ¿no? Las fases de la crisis que describe, no una fase prodrómica de 24 horas antes de la aparición del dolor, presenta bostezos, frecuente fatiga y un deseo intenso por comer chocolate, ¿no? Dentro de la fase prodrómica. En Laura, en 20% de sus crisis se refiere ver líneas en zigzag, ¿no? Esas escotomas centellantes que atraviesan su campo visual, ¿no? Y durante 20 minutos antes de que inicie el dolor. La fase del dolor, el dolor se acompaña de náuseas, vómitos, fotofobia, ¿no? Hasta llegar a la fase prodrómica, tras ceder el dolor, que con una sensación de resaca, cansancio y dificultad para concentrarse por 24 horas, ¿no? Entonces, dentro de sus antecedentes heredofamiliares, ¿no? Madre con diagnóstico de migraña severa, la paciente ha notado que sus crisis, ¿no? aumentan durante su periodo menstrual. En la exploración física, la exploración neurológica completa normal, incluyendo el fondo de ojo, que los pares craneales y fuerzas de sensibilidad que están dentro de rangos, ¿no? Los signos vitales dentro de parámetros normales, ¿no? En los exámenes complementarios, ¿no? Dado la presencia, bueno, que cumple los criterios para un diagnóstico, ¿no? migrañoso, según la IHG, que es la Sociedad Internacional sobre el Tratamiento de la Migraña, y la exploración física es normal, no se requiere estudios de imagenología de rutina, se le solicita, ¿no? un diario de cefaleas, ¿no? Y ver la dificultad, la discapacidad según la escala MIDAS, que lo vamos a ir viendo en las diapositivas posteriores, ¿no? Entonces, el tratamiento realizado para este paciente ha sido la educación de estilo de vida, ¿no? Identificación de desencadenantes, el tratamiento agudo con triptamos, ¿no? Sumatriptan de 50 miligramos y al inicio del dolor, advirtiendo que no se debe usar durante la obra, ¿no? Sino al comenzar la cefalea, en un estado sintomático, ¿no? Señala naproxeno para reducir la recurrencia y obviamente el tratamiento preventivo durante, obviamente, hacer mayor a 4 crisis al mes de incapacidad significativa, se inicia propanolol, ¿no? Un beta bloqueante con incremento gradual de la dosis, ¿no? Entonces, frente a recurrencias no mayor a 4 crisis al mes, ¿no? Se indica el propanolol como un medicamento que obviamente va a reducir el incremento gradual, la recurrencia de las crisis migrañosas, ¿no? Y obviamente el propanolol es un beta bloqueador que se puede ir incrementando la dosis respecto a la sintomatología. Entonces vayamos respondiendo el caso respecto a estas preguntas, viendo el caso clínico. ¿Cuál es la vía fundamental del dolor de la migraña según la fisiopatología? Entonces, el cuadro migrañoso tiene una fisiopatología basado, ¿no? En una de las vías aferentes trigémino vascular de los vasos meningios, ¿no? Que proyecta hacia el complejo trigémino cervical. Entonces vamos a ir viendo las vías del dolor, ¿no? Que la vía donde ingresa es la vía aferente de la trigémino vascular y se va a proyectar obviamente hasta el sistema complejo trigémino cervical, ¿no? Que prácticamente es el lugar de la vía aferente para el desencadenante de la fisiopatología del dolor, ¿no? ¿Qué neuropéptido juega un papel crucial en la activación del sistema del trigémino? Entonces hay un neuropéptido, ¿no? Un neuropéptido que es una parte fundamental para la activación de este sistema trigeminal, ¿no? Es el péptido relacionado con el gel calcitonina. Vamos a ir viendo que ahí también, ¿no? Recordando en este sistema que hay esos péptidos, también está la dopamina, vamos a ir viendo el por qué, ¿no? Entonces, cuya liberación causa una inflamación neurogénica, ¿no? Entonces, el péptido es relacionado con el sistema trigeminal, que juega un papel crucial en la activación de este sistema, es el péptido de gen de calcitonina. ¿Qué porcentaje de pacientes experimenta esta fase de aura, no, en la migraña? Entonces, no es por ende que todos los pacientes tengan esta fase de una aura, una fase prodrómica, ¿no? Entonces,
del 20 al 25% menciona el texto, ¿no? Que se presenta con esta fase de auge durante la migraña, ¿no? ¿Cuáles son los criterios simplificados para diagnosticar una crisis de migraña, ¿no? Entonces, nos indican que la crisis de 4 a 72 horas, con al menos dos de los siguientes, ¿no? Que el dolor sea unilateral, pulsante, una intensidad moderada grave, ¿no? Agravado por los movimientos, más o menos, y obviamente acompañados por náuseas o vómitos, ¿no? Entonces, hay esos criterios simplificados para el diagnóstico de la migraña. ¿Por qué se considera que la dopamina es relevante durante la migraña? Hemos mencionado que la origen de la calcitonina era, ¿no?, parte fundamental para el inicio de la activación de este sistema y obviamente para la inflamación neurogénica. La dopamina, en cambio, en la migraña, tiene, ¿no?, que tiene que ver con los problemas como los síntomas, como el bostezo, las náuseas y vómitos. Pueden inducirse por estimulación dopaminérgica, ¿no? Y los pacientes muestran, obviamente, hipersensibilidad a estos receptores, ¿no? Entonces, esa es la causa de la activación o la dopamina que es relevante durante la migraña, ¿no? Por provocar estos síntomas como el bostezo, la náusea y los vómitos, ¿no? Que presenta como un estímulo dopaminérgico. ¿Qué fármacos para el tratamiento agudo están indicados si el paciente tiene contraindicación cardiovascular para los triptanos, ¿no? Como en primera línea de mecanismo analgésico, ¿no? Entonces, los ditanos y los llevantes son los que están indicados como una alternativa a los triptanos, ¿no? De ahí vemos las titán y el zimepante, ¿no? Que prácticamente son los que pueden estar eh, indicados en alguna contraindicación a los triptanos, ¿no? Y esto porque no producen un efecto vasoconstrictor. ¿Cuándo se debe considerar el inicio del tratamiento preventivo? Cuando el paciente presenta cuatro o más ataques al mes. Entonces, vamos a ir viendo el sistema MIDAS, en el cual nos va viendo según un cuestionario y viendo la dificultad y la incapacidad funcional que puede tener ese paciente. Y obviamente el tratamiento preventivo, si es que se presenta cuatro o más ataques al mes, pues tiene estos que tener mucha consideración respecto al tratamiento de incluso a larga data de los beta bloqueantes, ¿no? ¿Cuál es la cefalea por el uso excesivo de fármacos? ¿No? Es un estado de cefalea diaria o casi diaria inducido por el uso frecuente de analgésicos, específicamente los opioides o barbitúricos, ¿no? En pacientes con migraña, ¿no? Entonces, esta cefalea por uso excesivo de fármacos, ¿no? Es un estado de cefalea diaria, ¿no? Que prácticamente puede estar asociado a los usos de opioides o algún barbitúrico. ¿Qué estructuras del tronco encefálico modifican este sistema aferente del dolor? ¿No? Pues ahí tenemos el núcleo del rafe dorsal, el lucus serius, ¿no? Y el núcleo del rafe magno, que son parte del sistema eh, trigémino vascular del dolor para, obviamente, modular el sistema aferente del dolor. ¿Cuál es la utilidad de este cuestionario MIDAS, que lo vamos a ver en diapositivas próximas, ¿no? Que es una herramienta validada para valorar el grado de incapacidad y discapacidad que la migraña genera durante la vida del paciente, ¿no? Entonces, según el escala MIDAS o este cuestionario, podemos ver el grado de incapacidad y discapacidad que puede generar las migrañas como tal, ¿no? Entonces, vamos a entrarnos al tema como tal, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que de tener una guía, ¿no? Y obviamente es tener en cuenta el recorrido de la fisiopatología, hacer un buen diagnóstico y llegar al tratamiento. Entonces, prácticamente la migraña, ¿no? Si bien tenemos que hacer un diagnóstico diferencial sobre las cefaleas primarias, ¿no? Entonces, el lugar de la migraña como tal es una cefalea, ¿no? Hemos dicho unilateral, ¿no? Y es la segunda causa más común de cefalea y la etiología neurológica más importante porque obviamente produce una incapacidad, nos indica una incapacidad funcional en la cuestión de las crisis migrañosas, ¿no? Miren que aproximadamente el 15% de las mujeres y el 6% de los varones en un periodo de un año prácticamente puede estar afectando esto por estadísticas mundiales, ¿no? Ahora, dentro de la anatomía, ¿no? Es esta la que tiene prácticamente cuatro fases. Una fase, ¿no? Que va a empezar con una fase prodrómica, ¿no? En la cual aquí se va a ver los síntomas
que mencionábamos, ¿no? Prácticamente va a haber el bostezo, van a tener tendencia a comer o el gusto a los chocolates, ¿no? Que hemos visto que es un mecanismo de la dopamina, ¿no? Son mecanismos dopaminérgicos, hemos mencionado. Después se va a una fase en la que aparece del 20 al 25% la fase de auras. Puede ver estos centellos, ¿no? Estos escotomas centellantes. De ahí va una fase de la cefalea como tal, que es unilateral, hemos dicho, ¿no? Que puede estar acompañado de náuseas, vómitos y que también puede tener alguna alteración, obviamente, de la fotofobia o la fonofobia, ¿no? Que son exacerbantes de esta fase de la cefalea. De ahí que viene la fase del prodrómica, ¿no? En el cual deja a este paciente, o postdrómica, perdón, deja a este paciente en una fase de fatiga, ¿no? Ya tiene dificultad de concentración, entonces, y es aquí donde se va presentando como una incapacidad funcional posterior a la fase de la cefalea. Entonces, son estas cuatro fases que se presenta a los ataques de una migraña, ¿no? Obviamente es una crisis de migraña en un simple recurrente con síntomas de disfunción neurológica que evolucionan a través de estas fases que hemos mencionado. La fase prodrómica o premonitora, caracterizado por estos síntomas que son característicos de la activación de la dopamina, una fase del áurea por estos cotomas centellantes, que puede ser una fase de aviso para la cefalea, ¿no? Y llegar hasta una fase postdrómica en la cual va a verse la fatiga y la dificultad de la concentración, ¿no? Entonces, los, eh, el cerebro como tal, ¿no? Tiene un sistema de alerta intrínsecamente sensible, ¿no? Entonces, el encéfalo de un individuo con migraña es en particular sensible a estímulos ambientales y sensitivos, ¿no? Entonces, las luces, el sonido, el estrés, los cambios, las fluctuaciones y la falta de sueño, pues activan este sistema que hemos mencionado, el sistema trigémino vascular, ¿no? Entonces, para este sistema, pues tenemos todo este mecanismo aferentes de la vía del dolor, ¿no? Que llamamos el sistema trigémino vascular. Esta vía es fundamental para el dolor de la migraña, es la vía aferente trigémino vascular que transmite señales desde los vasos meningios, ¿no? Al centro de esos periodos de cerebro. ¿Cómo está conformado este sistema? Como verán en la imagen, empieza desde los vasos, desde la dura madre, ¿no? Estos sistemas, estos vasos meningios, la inervación empieza pues desde el inicio de acá, ¿no? De ahí se va al segundo lugar, al segundo núcleo como la primera neurona, ¿no? Donde va a estar ahí el ganglio trigeminado, el ganglio esfenopalatino, va a ascender y va a hacer una sinapsis, ¿no? Al tronco, al tallo cerebral, y por la vía ascendente, el haz quinto talámico va a ir obviamente al reflejo a nivel del tálamo para el reflejo, obviamente, y en la percepción, ¿no? Del dolor y la transmisión a los diferentes sistemas por una vía diferente. Entonces, este sistema o este complejo trigémino vascular, pues tiene la parte fundamental en la transmisión del dolor, ¿no? En ahí es donde también vamos a encontrar a los péptidos que se van a encargar de transmitir estas señales, ¿no? Entonces, la activación de este sistema libera neuropéptidos y modulan la neurotransmisión, que son objetivos terapéuticos, ¿no? Entonces, aquí encontramos el gen de la calcitonina o el gen de calcitonina, o el péptido relacionado con el gen de calcitonina, que se va a liberar en las terminaciones del nervio trigémino. Su bloqueo con las gabapentin, ¿no? O anticuerpos monoclonales es un tratamiento eficaz. Entonces, este es el péptido principal en la transmisión del dolor, ¿no? Liberado en las neurotransmisores, en las terminaciones del nervio trigémino. La serotonina es otra molécula, ¿no? Que va a modular la señalización del dolor, ¿no? Entonces, los triptanos, ¿no? Los diptanos, como decíamos, actúan sobre estos receptores, ¿no? Y en el cual van a modular la serotonina para modular el dolor respecto a este blanco que es la serotonina. Y la dopamina, que hemos mencionado que su hipersensibilidad puede inducir, ¿no? Los síntomas como náuseas, bostezos, y obviamente los antagonistas de dopamina son fármacos antimigrañosos eficaces, ¿no? Como tal. Entonces, estamos viendo que los tres lugares donde se puede relacionar y puede ser un blanco para el tratamiento están relacionados a estas moléculas, ¿no? El gen de calcitonina, la serotonina y la dopamina, ¿no? Cada uno tiene una función determinante en el organismo. Entonces, la evidencia visual, ¿no? De la observación de la migraña en acción
prácticamente como ven aquí en estas imágenes, en estudios de tomografía, ¿no? Por emisión de positrones, demuestran la activación de las regiones específicas del tronco encefálico y el hipotálamo durante una crisis de migraña, ¿no? Entonces, miren acá que estas señales, hay una activación de la región dorsolateral de la protuberancia durante una crisis espontánea y cuando existe un sistema de, bueno, hay un dolor, prácticamente aquí viene el dolor derecho, ¿no? Una activación del tronco encefálico ipsilateral, ¿no? En estas imágenes también la activación hipotalámica, ¿no? Ocurre en la fase premonitoria, ¿no? Antes del dolor y el dolor izquierdo, ¿no? Una activación del derecho, del tronco encefálico ipsilateral. Entonces, en estas imágenes se han ido demostrando que el sistema trigémino vascular es, obviamente es relacionado al tronco encefálico, ¿no? A la protuberancia y a la activación, a la hiperactividad de estas regiones, ¿no? Encargadas de la transmisión del dolor. ¿No? Los fundamentos genéticos, ¿no? Y esto se ha ido relacionado en el texto que el origen no solamente puede ser el origen de estos péptidos, sino también de los canales de transmisión. Entonces eso hemos llamado como la migraña como una canalopatía, ¿no? Esta canalopatía, ¿no? Se ha ido viendo con la migraña hemipléjica familiar. Revela que las mutaciones de estos genes de los canales de conducción iónica pueden alterarse, ¿no? La excitabilidad de la membrana y obviamente predisponer, ¿no? El cerebro a la migraña, ¿no? ¿Qué canales son los que están afectados en relación y están estudiados, ¿no? Tenemos al gen que obviamente está relacionado a los canales, a los conductos de calcio, ¿no? Entonces, este gen de la CAG-NA1A, ¿no? Está relacionado con el incremento de la entrada de calcio a nivel intracelular, ¿no? Generando una hiperpolarización o una despolarización precoz. También la bomba, ¿no? Sodio-potasio, que también está afectado para la alteración de este canal y obviamente generando una hipersensibilidad para la transmisión del dolor y otra que son los canales y los conductos de sodio, ¿no? Como verán, estos tres canales que se han relacionado con estos genes que alteran el canal de la transmisión de estos iones excitatorios, como la entrada masiva de sodio, el ingreso de calcio, ¿no? O el incremento de la función de la bomba sodio-potasio se han ido describiendo como aquellos tres lugares que se han relacionado con la alteración y el origen de la migraña, ¿no? Esto en fundamentos genéticos como la migraña hemipléjica familiar, ¿no? Entonces, relacionado a estos tres tipos de canales eh, al origen de la migraña, ¿no? Estos criterios, como hemos mencionado, los criterios clínicos rigurosos de la migraña, que lo describe el texto, el diagnóstico de la migraña es clínico, ¿no? Y se basa por crisis repetitiva de cefalea de 4 a 72 horas con características específicas en ausencia de otras, ¿no? Entonces, el diagnóstico de una migraña es clínico, ¿no? Prácticamente, y obviamente a esto se debe porque se requiere al menos dos de las siguientes características. Dolor unilateral, pulsátil, una intensidad obviamente moderada, grave, y hay un agravado por el movimiento. Entonces puede tener dos o más, ¿no? Por lo menos dos de estas, más al menos un criterio de los siguientes síntomas, como náuseas o vómitos, la fotofobia o la fonofobia, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas características que son los criterios de diagnóstico, ¿no? Que prácticamente es un diagnóstico clínico, ¿no? Para la migraña como tal, ¿no? Viendo estas características de presentar al menos dos de estas cuatro y una de acompañado obviamente por síntomas neurovegetativos, ¿no? Como la náuseas o vómitos, la fotofobia y la fonofobia, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a esta escala de Midas que les mencionaba en un inicio de la presentación, que cuantifica la incapacidad funcional que puede presentar este paciente, ¿no? Entonces, una vez que se establece el diagnóstico, hay que valorar la incapacidad del paciente. Este cuestionario Midas, ¿no? Que es una herramienta valiosa para este fin, ¿no? Que si bien tiene estos cuestionarios que, por ejemplo, tiene como cuántos días los últimos 3 meses ha faltado al trabajo, ¿no? O a la escuela,
a causa de la cefalea o cuántos días en los últimos 3 meses se ha reducido su productividad en la escuela, en el trabajo, ¿no? Entonces, según eso, vamos viendo un puntaje, ¿no? Entonces, aquí, según los días de afectación, ¿no? Se va sumando y vamos viendo que puede ir de una incapacidad mínima hasta una incapacidad grave, ¿no? Un grado 4 va del grado 1 al grado 4. Esto, obviamente, por los días de incapacidad funcional, faltar al trabajo, a la escuela, ¿no? Que haya bajado la reducción de productividad en la escuela, en el trabajo, ¿no? Entonces, esta etapa nos sirve para cuantificar y obviamente según esta escala vamos viendo el grado de incapacidad que puede generar las crisis migrañosas como tal, ¿no? Ahora, para esto, no obviamente hay estrategias terapéuticas y un enfoque escalonado y centrado en el paciente, ¿no? En el manejo de la migraña combina la educación del paciente, modificaciones del estilo de vida y un juicio, ¿no? De, obviamente, de las farmacoterapias relacionados a los puntos blancos, a las moléculas que están relacionados con la fisiopatología de la migraña, ¿no? Y obviamente adaptado a la frecuencia y a la intensidad de esta crisis, ¿no? Entonces ahí te vemos, ¿no? Una escala, una pirámide que se menciona en la literatura como un manejo no farmacológico. Obviamente aquí hay que hacer la educación del paciente, la identificación de los desencadenantes, la dieta, el ejercicio regular, los patrones de sueño regular, ¿no? Y a un tratamiento agudo, el objetivo es detener la crisis, ¿no? Del curso de la forma rápida y compleja. Y el preventivo, obviamente, es reducir la recurrencia, la gravedad y la frecuencia, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Para esto tenemos el tratamiento agudo, debe individualizarse buscando un alivio rápido, completo y consistente con los mínimos efectos secundarios, ¿no? Entonces, dentro de estos tenemos a los AINES, ¿no? Como el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? Los triptanos, ¿no? Los agonistas selectivos del 5-hidroxitriptano, ¿no? Que prácticamente está ahí el sumatriptán, el cisatriptano, y los gepantans, ¿no? Que prácticamente son agonistas del receptor GGRP, ¿no? Que prácticamente también regulan ese sistema o lo antagonizan para la transmisión del dolor. Y los ditanos, que como los agonistas selectivos de de los triptófanos como una neuralgia no vascular, ¿no? Entonces son medicamentos que obviamente van a ser los antagonistas de estos lugares, ¿no? Que hemos mencionado de los serotoninérgicos. Y obviamente los antagonistas de la dopamina, ¿no? Que también es un blanco, ¿no? Como la prochlorperacina, ¿no? Que reduce las náuseas y obviamente restaura la mortalidad gástrica, ¿no? Entonces estamos viendo ahí los diferentes sitios de acción y obviamente los diferentes lugares donde también estos fármacos van a ser antagonistas del gen relacionado con la péptidos relacionado con la calcitonina, a nivel de la serotonina y a nivel de la dopamina, ¿no? Ahora, el cambio, obviamente, del paradigma del tratamiento preventivo, ¿no? Y las terapias dirigidas lo consideran en base a este esquema, ¿no? Cuando considerar la prevención, si hay una crisis mayor a 4, ¿no? Por mes, o una crisis refractaria en tratamiento agudo. Si no cede al tratamiento agudo o hay una crisis mayor a 4, ¿no? Por mes, hay que hacer el inicio del tratamiento preventivo, ¿no? Y las opciones tradicionales, ¿no? Desde el propanolol, el topiromato, la amitriptilina, que están dentro de este esquema para un tratamiento preventivo, ¿no? Y esta nueva terapéutica dirigida, como los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que igual van al receptor con el péptido relacionado con el gen de calcitonina. Estos anticuerpos monoclonales también están como nuevos paradigmas en el tratamiento dirigido, ¿no? O los gepantes que también van en relación a este sitio blanco que hemos mencionado dentro de la fisiopatología, ¿no? La llegada de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y los antagonistas de los receptores en este péptido relacionado con el gen de calcitonina produjo un cambio significativo en el panorama del tratamiento preventivo, combinando una alta eficacia con excelencia tolerabilidad. Entonces vemos, ¿no? Cómo estos anticuerpos monoclonales pueden estar dentro de estos nuevos paradigmas dentro de la terapia dirigida, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial, pues siempre se tiene que hacer una migraña versus la cefalea tensional y el racimos, ¿no? Que son los dos diagnósticos principales como diagnósticos diferenciales, ¿no?
Entonces, aquí tenemos que ver si el dolor obviamente tiene que ser unilateral, pulsátil, moderado a grave en la migraña, pero en la tensional es bilateral, opresivo, ¿no? Similar a una de una banda. Y la cefalea en racimos estrictamente es unilateral, ¿no? Que algo que puede ser confuso contra la migraña, ¿no? No, pero en este caso es orbital y es supraorbital, ¿no? Penetrante y muy intenso, ¿no? Lo que le caracteriza a la cefalea en racimos. Los síntomas asociados, obviamente hay náuseas, fotofobia en la migraña, pero no en la cefalea tensional. Hay una ausencia de estas características, ¿no? Que son estimulados dopaminérgicos. Y también con la cefalea en racimos, que también puede presentar algún lagrimeo o congestión nasal, pero de carácter ipsilateral. Los agravantes siempre van a empeorar, como algún desencadenante que van a exacerbar la migraña o la cefalea. Los agravantes no empeoran, no se exacerban por alguna condicionante, ¿no? Y el comportamiento, en este caso de la cefalea en racimos, es la agitación y la inquietud que puede presentar. Entonces, las localizaciones, los síntomas asociados y los agravantes, ¿no? Y el comportamiento son una clave en el diagnóstico diferencial de una cefalea tensional, una migraña y una cefalea en racimos como tal. Entonces, en síntesis, ¿no? Para llegar a un buen diagnóstico y obviamente hacer un resumen de lo mencionado, la migraña es un trastorno neurológico complejo y discapacitante, ¿no? Ya hemos mencionado porque por el sistema o la escala MIDA se puede ir viendo esa discapacidad según grados, ¿no? Y obviamente no solo es un dolor de cabeza. Su base es una hipersensibilidad cerebral, con mecanismos fisiopatológicos bien definidos, centrados en la vía trigémino vascular y obviamente el péptido relacionado con la gel de calcitonina, que es el blanco que se está trabajando con estos nuevos fármacos, ¿no? El diagnóstico es clínico y riguroso, mientras que la evaluación del impacto con las herramientas como la escala MIDAS es clave para guiar la terapia. ¿No? Entonces, dentro de lo que menciona, dentro de, obviamente, conceptos y definiciones claves. Y el tratamiento ha ido evolucionando drásticamente hacia la terapia dirigida a mecanismos específicos, mejorando los resultados y la calidad de vida, ¿no? Aquí hablamos de los anticuerpos monoclonales que hemos ido viendo, que se han ido, el blanco principal, están viendo en este péptidos relacionados con la gel de calcitonina, ¿no? Entonces, eso respecto a la migraña según el texto, colegas. Vayamos respondiendo estas preguntas para pasar al siguiente tema. Vamos dando unos segundos, colegas. En la fisiopatología de la migraña, ¿cuál es la secuencia correcta de la vía nociceptiva trigémino vascular? Vayamos respondiendo, colegas, con un mensaje en el chat. Ya, perfecto. Entonces, no, la vía, ¿no? Aferente de la vía nociceptiva, hemos mencionado que va desde el nervio trigémino, va al complejo trigémino cervical, ¿no? El tronco encefálico como tal. Esta ingresaba por el haz esquinotalámico y llegaba hasta el nivel del tálamo, ¿no? Entonces prácticamente es una vía, ¿no? De la fisiopatología de la migraña, que es una vía fundamental, ¿no? Que va a entrar por esas vías aferentes en los vasos meningios y va por todo este, por el nervio trigémino, la sinapsis en este complejo trigémino cervical, hasta llegar al tálamo, ¿no? Entonces es una vía en la fisiopatología de la migraña. Vayamos con la siguiente pregunta, colegas. Vamos exponiendo en el chat. Ya, sobre la fase premonitoria, ¿no? De la fase al pródromo, ¿cuál de los siguientes hallazgos de neuroimagen funcional es característico según los estudios citados? Que hemos mencionado en el estado.
en las diapositivas, ¿no? Entonces, en los estudios que se han relacionado con la tomografía inducidos por positrones, muestran una activación hipotalámica y en la región dorsal del mesencéfalo durante la fase premonitoria, ¿no? Incluso antes de la instalación de dolor. Entonces, esta activación de la sustancia gris hipotalámica posterior y región dorsal del mesencéfalo ha sido la importancia, ¿no?, que ha resaltado en la tomografía emitida por positrones que les hemos mostrado las imágenes, ¿no? Entonces, relacionados a la migraña, ¿no? En relación a la genética de la migraña hemipléjica familiar, ¿no? ¿Qué mutación se asocia correctamente con este tipo? La migraña hemipléjica familiar. Entonces, a un gen, ¿no?, que hemos ido hablando sobre las alteraciones en los canales, ¿no?, de sodio, bomba sodio-potasio, ¿no? Y también hemos ido viendo en los canales serotoninérgicos como tal. Entonces, ¿cuál está relacionado con esta migraña heredofamiliar, hemipléjica familiar? Ya. Entonces, como blanco o la mutación en este gen, ¿no?, que es la SCN1A, que afecta a los conductos de sodio, ¿no? Entonces se ha ido viendo que esta canalopatía, específicamente de las mutaciones en este gen de la SCN1A, que están afectando a los canales de sodio, obviamente hacen que ingrese o haya una despolarización, ¿no? Entonces este canal de sodio que va a despegar el umbral de un potencial de acción, pues está relacionado con esta migraña familiar hemipléjica, ¿no? Vamos con esta pregunta, colegas. ¿Cuál es la diferencia farmacodinámica fundamental entre los triptanos y los diptanos, según la farmacodinamia? O sea, el mecanismo. ¿Dónde son los blancos en el cual van a ir los triptanos y los diptanos? Vayamos respondiendo, colegas. Ya, entonces, la diferencia, ¿no?, es que los triptanos actúan en los receptores 5HT1, ¿no?, con efectos obviamente vasculares, mientras que los diptanos actúan obviamente en otro sistema, ¿no?, del 5HT, pero sin un efecto vascular. Entonces, esa era la gran diferencia, ¿no? Entonces, los diptanos no tienen un efecto vascular. En cambio, los diptanos sí tienen un efecto vascular, como una vasoconstricción, ¿no? Entonces, estos diptanos, como el plasmidiptano, pues tiene un efecto, no tiene un efecto vasoconstrictor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un triptano y un diptanos? Es la característica de generar una vasoconstricción, ¿no? Por eso era una alternativa, ¿no?, a los triptanos que generan esta vasoconstricción, ¿no? Mm. Respecto a la modulación, ¿no?, descendente del dolor, ¿cuáles son los receptores del tronco encefálico que participan en este proceso? ¿Cuál es el sistema de modulación analgésico del dolor? Vayamos respondiendo, colegas. Ya, perfecto. Entonces,
Para el mecanismo descendente de la modulación del dolor, ¿no? Tenemos el núcleo del desafío dorsal, el locus coeruleus y el núcleo del desafío magno, ¿no? En el cual aquí van a modular las vías nociceptivas, ¿no? Trigémino-vasculares, obviamente provenientes de este desafío dorsal, el locus coeruleus o el núcleo del desafío magno, que son estructuras no anatómicas de modulación del mecanismo aferente del dolor trigémino-vascular, ¿no? Entonces, estas estructuras son las que van a tener la modulación descendente del dolor en el caso de las migrañas. Bueno, colegas, hasta aquí vamos a pasar al tema de la parte de las alteraciones de la motilidad. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Ya, colegas, entonces vamos a continuar con los trastornos del movimiento, que también está dentro del temario como tal, ¿no? Entonces, ya hemos hablado sobre el sistema de las migrañas, ahora vamos a pasar a este nuevo punto que es el trastorno de los movimientos, ¿no? Entonces, miren, esto es igual con el caso clínico, ¿no? Un paciente de 68 años de edad, varón, ¿no? Con una profesión de un profesor jubilado, ¿no? Motivo de consulta que viene es la dificultad progresiva para escribir, manejar cubiertos sumados a una reciente tropeza al caminar, ¿no? El paciente refiere un cuadro de temblor en ambas manos, ¿no? De larga data, aproximadamente 15 años de evolución, ¿no? Inicialmente, ¿no? El temblor aparece solo al sostener el periódico o al intentar beber en una taza, ¿no? Un temblor postural y cinético. Menciona que su padre presentaba un cuadro similar que mejoraba con una copa de vino, ¿no? Sin embargo, en los últimos 18 meses el paciente nota que el temblor ha cambiado ahora. También apareció cuando tienen las manos descansando, ¿no? En reposo, temblor en reposo. Además, su esposa reporta que él camina más lento con pasos cortos y que su expresión facial se ha vuelto más seria, hipominia, ¿no? Niega antecedentes de uso de fármacos neurolépticos o exposición a toxinas. Dentro de la exploración física se observa temblor postural, cinética de alta frecuencia en extremidades superiores. Al sentarse y distraerse aparece un temblor de reposo asimétrico en la mano derecha. En la marcha, alteraciones de la marcha, se observa ligera inestabilidad con una marcha en tándem, ¿no? Discretamente alterada. El tono muscular tiene una rigidez leve en rueda dentada al movilizar pasivamente la muñeca derecha. Y la escritura del paciente presenta una letra con trazos temblorosos, pero el tamaño conservado. No se observa la micrografía típica de la enfermedad de Parkinson pura, ¿no? Pues dentro de los laboratorios, ¿no? Que se ha realizado, los niveles de electrolitos, función tiroidea y niveles de eh, ceruloplasmina dentro de lo normal para descartar, obviamente, el temblor fisiológico intensificado o la enfermedad de Wilson, ¿no? Dentro de la electrofisiología confirma un temblor
de agitación con una frecuencia de 8 Hz compatible con un temblor esencial. Entonces, dentro de la electrofisiología, la imagenología, sin evidencia de atrofia del núcleo caudado, ¿no? Y obviamente eso descarta en la Corea de Huntington, ni las lesiones estructurales en los ganglios basales, ¿no? Ya, entonces, para esto el diagnóstico, el paciente presenta un temblor esencial, ¿no? De larga evolución que ha progresado a mostrar características de una enfermedad de Parkinson. Esta coexistencia es posible según la literatura donde los sujetos con este temblor esencial pueden terminar mostrando temblor en reposo y otros signos parkinsonianos, ¿no? Entonces, el temblor en reposo. El tratamiento que se ha realizado es para el componente del temblor postural y cinético, se inicia propanolol, ¿no? De 20 miligramos día, con control estricto de la frecuencia cardíaca y obviamente contraindicaciones si hubiera asma o bradicardia, ¿no? Para los síntomas parkinsonianos se añade una prueba de terapéutica con levodopa, observando mejoría en la rigidez y la marcha, ¿no? Entonces vean cómo esta asociación de un temblor esencial no puede también coexistir con una enfermedad de Parkinson. Vayamos a, a las preguntas, al cuestionario. ¿Cuál es la característica principal, ¿no? Que define el temblor en comparación con otros movimientos, ¿no? Como el mioclona, ¿no? La característica de este temblor esencial, el temblor es un movimiento involuntario rítmico y oscilante producido por contracciones alternas de musculares agonistas y antagonistas. Cambia el mioclono, ¿no? En cambio es arrítmico y breve, menos de 100 milisegundos, menos de un segundo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre el temblor, ¿no? Y el mioclono, ¿no? Que uno sí es, obviamente es involuntario, pero el otro es rítmico, oscilante, la característica del temblor. Pero el mioclono es arrítmico y obviamente es breve, ¿no? En el caso clínico, que dato de la anamnesis sugiere fuertemente un temblor esencial sobre otras etiologías. Pues dentro de la anamnesis, ¿no? Siempre se debe de buscar, ¿no? El antecedente familiar positivo con herencia autosómica dominante y la mejoría característica con el consumo de alcohol, ¿no? Mencionaba que su padre tenía las mismas características, pero que esta pues cedía, ¿no? Al consumir un vaso de vino, ¿no? Entonces, el antecedente familiar que se sugiere, obviamente, dentro de la anamnesis, son los antecedentes heredofamiliares, ¿no? En el cual presentaba este caso clínico cuando se hacía la indagación del temblor, ¿no? ¿Cómo se distingue la escritura de un paciente con temblor esencial de uno con una enfermedad de Parkinson? Pues, ¿cuál es la diferencia? Hemos hablado también de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, en la escritura, los pacientes con temblor esencial suelen tener una letra grande con evidencia de temblor, mientras que en la enfermedad de Parkinson es típica, ¿no? Es característico la micrografía, es una letra pequeña. Entonces, la gran diferencia respecto a un temblor esencial versus a una enfermedad de Parkinson respecto a la escritura, ¿no? ¿Qué es el temblor emergente mencionado en el texto, ¿no? Que lo ponen como una definición, como un temblor, como temblor emergente. No es el temblor postural que aparece después de un lapso de latencia en unos segundos tras asumir la postura, ¿no? Asume la postura y ese temblor postural, ¿no? Que aparece después de este lapso de latencia, ¿no? Prácticamente, para resumir, ¿no? Aquí sería prácticamente un temblor postural, ¿no? Después de que haya alcanzado una postura como tal. Eso se llama un temblor emergente. ¿Qué fármaco es la alternativa principal al propanolol que hemos mencionado, ¿no? Este paciente ha recibido el propanolol con mejoría, ¿no? De los síntomas parkinsonianos. Entonces, este fármaco que tiene una alternativa al propanolol y como se debe de iniciar es la primidona, ¿no? Debe iniciarse en dosis muy pequeñas de 12,5 miligramos y aumentando gradualmente para evitar la sedación y las náuseas, que es obviamente un efecto de la primidona, ¿no? Entonces, si no es propanolol, una alternativa que tiene es la primidona, ¿no?
Si el paciente presenta una postura anómala del cuello, ¿no? Que es una tortícolis junto con el temblor, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Una postura anómala como una tortícolis y es presentado acompañado al temblor esencial, lo que se recomienda es la toxina botulínica, que es el tratamiento preferido para las distonías. Esto de las anomalías posturales que puede presentar son distonías que pueden ser focales, ¿no? Como en este caso la parte cervical. Entonces, el tratamiento de elección preferido en este caso es la toxina botulínica, ¿no? ¿Por qué se solicita descartar la enfermedad de Wilson en este paciente? ¿No? Entonces, porque en todo sujeto joven con distonía o trastornos del movimiento, es obligatorio descartar, ¿no? Ya que esta causa puede ser obviamente tratable, ¿no? La enfermedad de Wilson viendo el núcleo caudado en las imágenes que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el temblor cinético y un temblor de intención? Entonces, esta diferencia, ¿no? El cinético ocurre durante cualquier movimiento, pero el de intención es un tipo de temblor cinético que empeora al acercarse a un blanco o un objetivo, sugiriendo una disfunción cerebelosa, ¿no? Entonces, el cinético como tal, ¿no? Es ese movimiento, ese temblor que ocurre en cualquier movimiento, ¿no? Puede estar en postura, puede estar en esos movimientos en el cual no existe un blanco. En cambio, la intención, este tipo de temblor obviamente es cinético, pero va a empeorar al agarrar un bolígrafo, al decirle que eh, hágase su celular, ¿no? Hágase un objeto y obviamente se va a empeorar y va a exacerbarse estos movimientos, ¿no? Respecto al temblor de intención. ¿Qué opción quirúrgica existiera en este paciente si los fármacos fallarían, fallar el propanolol o algún otro fármaco? La estimulación cerebral profunda, ¿no? O intervenciones en el núcleo ventro intermedio del tálamo que pueden ser una alternativa, pero quirúrgica, respecto al tratamiento de este temblor esencial, ¿no? Si el paciente desarrolla corea, ¿no? ¿Qué hallazgo en la resonancia magnética sería patognomónico de la enfermedad de Huntington, ¿no? Entonces, la característica principal para ver en una resonancia magnética es la atrofia de la cabeza de los núcleos caudados, ¿no? Que provoca la dilatación de los ventrículos laterales. Entonces, este es un signo patognomónico que menciona la literatura respecto a la enfermedad de Huntington, ¿no? La atrofia de la cabeza de los núcleos caudados. Entonces, estos trastornos de movimientos, obviamente, no tenemos que verlos dentro de la cinética, ¿no? Definir y clasificar los diferentes tipos de temblores como por ejemplo el temblor esencial, ver el trastorno del movimiento más común, ¿no? Que vamos a ver las distonías como la fenomenología, la genética y el tratamiento, las coreas como la corea de Huntington y otros como el mioclonismo, el balismo, ¿no? Y ver el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, el espectro de los trastornos del movimiento, como el hipercinético, ¿no? Está el temblor, ¿no? Que es oscilaciones rítmicas de una zona corporal por contracciones musculares intermitentes, ¿no? La distonía, que son contracciones musculares sostenidas y repetitivas que se acompañan de movimientos de sacudidas y posturales anómalas. No, la corea, movimientos involuntarios irregulares como de danzar y rápidos que abarcan grupos musculares distales o proximales. Y las mioclonas, ¿no? Que son contracciones musculares pero arrítmicas muy breves y repetidas como espasmos, ¿no? Entonces son las mioclonias como tal. Las TIC como contracciones musculares estereotipadas, repetidas y breves, ¿no? Suelen reducirse voluntariamente. El balismo, una forma de corea de gran amplitud y distribución proximal predominante, versus la tetosis, que son movimientos involuntarios lentos, pero distales, ¿no? Desde torcimiento, una forma de distonía con movilidad creciente. Entonces, viendo estas eh, definiciones, viendo, ¿no? Si es irregular, regular, a qué grupo si es a nivel distal, a nivel proximal, es muy importante tener en cuenta estas definiciones respecto a los movimientos de hipercinético, ¿no? Entonces, miren, vamos a hablar primero del más común, que es el temblor esencial, ¿no? El temblor esencial
Es el trastorno del movimiento más común que afecta casi al 5% de la población. Su prevalencia aumenta después de los 70 años, ¿no? ¿Cuál es la característica clave de este temblor esencial? El tipo es el temblor postural y de acción alta frecuencia de 6 a 10 Hz, ¿no? Entonces es un temblor postural y de acción de alta frecuencia, ¿no? La distribución anatómica predominantemente en extremidades, ¿no? Superiores. Y que obviamente es bilateral y simétrico. Puede afectar la cabeza en un 30%, la voz y otras áreas. Pero en este caso, como verán, la mayor distribución de este temblor es en las extremidades superiores y es simétrico, ¿no? Y obviamente se aumenta o mejora, perdón, con las características con el consumo de alcohol y empeora con el estrés, ¿no? Es una característica clave que tiene el temblor esencial respecto a su distribución, los que van a modular, ¿no? Y obviamente el tipo, ¿no? que va a ser el temblor postural. El diagnóstico, obviamente, respecto a este temblor esencial, versus el Parkinson, que nos puede dar el diagnóstico principal, ¿no? Diagnóstico diferencial. Miren que el temblor esencial va a cesar en reposo, ¿no? Versus al Parkinson que se presenta en reposo, ¿no? No cede. Se manifiesta en la enfermedad, en el temblor esencial con la postura y la acción y disminuye o cesa con la acción, ¿no? Estructura grande y temblor en la macrografía versus al Parkinson, que es la micrografía, ¿no? Que decíamos que la lectura también, al decirle que haga o escriba, pues debemos ver la macrografía o la micrografía. Entonces son diagnósticos diferenciales claves, ¿no? Temblor esencial versus enfermedad de Parkinson o el Parkinsonismo como tal. El temblor esencial, obviamente, la etiología es de causa desconocida, pero tiene un componente familiar importante porque se presenta en un autosómico dominante en un 50%, ¿no? No se han descubierto todavía los genes de o las causantes como tal confirmados, ¿no? Y obviamente se postula una posible rol del cerebelo y obviamente las olivas inferiores como marcapasos del temblor basados en signos cerebelosos y pérdida de las células de Purkinje en algunos estudios. Entonces, la etiología, la neuroanatomía que se está postulando es el cerebelo, ¿no? Una alteración en el cerebelo respecto al temblor esencial. El manejo como tal, ¿no? Primero en este esquema, ¿no? Hay que ver el deterioro funcional, ¿no? Si existe un deterioro funcional, la terapia de primera línea, ¿no? En este caso es el propanolol de 20 a 120 miligramos día y o la primidona, ¿no? El inicio con 12,5, ¿no? El aumento gradual por sus efectos secundarios. Y obviamente si hay una buena respuesta o no hay una respuesta, hay que continuar, ¿no? Si la respuesta es inadecuada o refractaria, hay que tener, por ejemplo, la inyección de la toxina botulínica que le decíamos y las intervenciones quirúrgicas en relación al manejo farmacológico y no farmacológico, ¿no? Ya la parte quirúrgica, ¿ya? Entonces, este es el manejo respecto al temblor esencial que hemos mencionado y los tratamientos de primera línea, ¿no? Alternativas y si fueras refractarias, tenemos a opciones avanzadas, ¿no? Como la toxina botulínica y los tratamientos quirúrgicos como tal, ¿no? Otro es la distonía, ¿no? Que prácticamente tiene una fenomenología y una clasificación importante, ¿no? Y la distribución, como ven, de cada temblor o cada movimiento anómalo del cuerpo se va viendo según la distribución del cuerpo, ¿no? Estas contracciones, o sea, la distonía, ¿no? Como tal, tiene contracciones musculares sostenidas o repetidas de músculos agonistas y antagonistas que se acompañan de movimientos repetitivos y posiciones anómalas, ¿no? Y a menudo se agrava con acción voluntaria y se aliviana con trucos sensitivos. ¿Cuál es la clasificación corporal o por distribución focal cuando afecta una sola región, segmentaria cuando afecta dos o más regiones contiguas y generalizada afecta todo el tronco y al menos otras de partes del cuerpo? Entre estos fenómenos focales más frecuentes es la distonía cervical, como una tortícolis, ¿no? El blefaroespasmo, ¿no? Dentro de los músculos orbiculares, ¿no? Los calambres del escribano y la distonía espasmódica dentro de lo que es
la región cervical. Miren que esto tiene una distribución que puede ser focal, segmentaria, incluso generalizada, ¿no? Viendo los más típicos, ¿no? Las distonías más frecuentes. Entonces, para esto, no, las distonías tienen una complejidad genética y también tienen una forma hereditaria, ¿no? Entonces, dentro de las perlas clínicas que menciona para este tipo de distonía, por ejemplo, una distonía aislada, ¿no? La causa más frecuente de distonía generalizada de inicio temprano típicamente comienza en una extremidad y se generaliza. Rara vez afecta a la cara. Entonces, esta distonía aislada empieza en una región, ¿no? En una extremidad, ¿no? Y obviamente esto se puede generalizar, ¿no? Pero no llega a afectar a la parte del encéfalo, ¿no? Toda la parte eh, de la cara. La distonía combinada es una causa de distonía con respuesta a dopa, ¿no? Es crucial, es reconocida por su respuesta drástica a dosis bajas de levodopa. Realiza prueba terapéutica con levodopa en toda dosis, en toda distonía de inicio juvenil, ¿no? Entonces, esta distonía combinada tiene, ¿no? Una distonía más un parkinsonismo, donde cual obviamente ahí tiene un componente genético y tiene una respuesta a levodopa como tal, ¿no? Otra característica, obviamente, que desde estas distonías el enfoque terapéutica es, obviamente, los fármacos, un tratamiento sintomático, salvo en casos específicos, como también hemos mencionado la enfermedad de Wilson, ¿no? Entonces, los anticolinérgicos, ¿no? El tiexofenidilo, que son útiles en niños, mal tolerados en adultos, ¿no? El baclofeno, ¿no? Que es prácticamente igual otra, tiene obviamente beneficios modestos como otra alternativa, ¿no? Dentro de los fármacos con una acción sistémica. Y que también está descrito es la tetrabanase, ¿no? Que puede ser útil pero limitado por su sedación y parkinsonismo. El tratamiento focal que se recomienda es obviamente la toxina botulínica como un tratamiento de elección para distonías focales, como el blefaroespasmo y la distonía cervical, ¿no? Que bloquea la liberación de acetilcolina y obviamente tiene un efecto focal mejorado, ¿no? Y obviamente el tratamiento quirúrgico mediante la estimulación cerebral profunda, ¿no? Del globus pálido, que es parte de la vía piramidal para tratar de hacer el tratamiento de estas mioclonías, ¿no? Las distonías. El otro trastorno de la motilidad es la corea, ¿no? El paradigma de la enfermedad de Huntington, que es un trastorno obviamente autosómico dominante, progresivo y mortal, que comienza típicamente a los 25 y 45 años. Esta triada clínica de la enfermedad de Huntington, ¿no? Prácticamente está relacionado con un deterioro cognitivo, ¿no? Que obviamente esto tiene una evolución progresiva hasta la demencia, parte de una causa de demencia como tal, el trastorno motor, ¿no? Que ahí vamos a ver el corea, movimientos involuntarios rápidos como el de danza, se generaliza con el tiempo, ¿no? Y la evolución puede ser reemplazado por distonía, rigidez y bradicinesia. También datos de parkinsonismo, ¿no? Y los trastornos de conductuales como psiquiátricos, ¿no? Manifestaciones notables y a menudo tempranas. Incluyen la depresión, ¿no? El comportamiento del agresivo y la psicosis. Entonces tenemos esta tríada clínica de la enfermedad de Huntington, trastornos motores, deterioro cognitivo y trastornos conductuales o psiquiátricos, ¿no? Dentro de la tríada clásica de la enfermedad de Huntington. Donde la enfermedad de Huntington, para hacer un diagnóstico y ver su fisiopatología, ¿no? El diagnóstico por imagen, como se ve acá, ¿no? Mostrando la atrofia del núcleo caudado, ¿no? Entonces, la atrofia del núcleo caudado, ¿no? Que se ve en flechas, y la dilatación de los ventrículos, ¿no? Es un hallazgo característico de la enfermedad de Huntington, ¿ya? Entonces, toda, para descartar Huntington hay que ver este núcleo caudado, ¿no? Que no haya una atrofia y que obviamente esta dilatación ventricular secundaria, pues es un hallazgo característico, ¿no? La causa, no, obviamente genética, la extensión de repeticiones del triplete del CAG, ¿no? Que es prácticamente el gen que codifica la proteína de puntinina, ¿no? En el cromosoma 4. Entonces, alteraciones del cromosoma 4
que es la relacionada con la causa genética, que esto durante el mecanismo hay un mayor número de repeticiones, se correlaciona con una edad de inicio más temprano, ¿no? Entonces, está relacionado con esta proteína de la Huntington, ¿no? Confirmación diagnóstico se realiza mediante las pruebas genéticas como tal, ¿no? Pero ya también vemos el diagnóstico por imagen. Entonces, el manejo es obviamente sintomático actual, ¿no? El multidisciplinario. Para la corea se recomienda el tratamiento, la tetrabenazina, ¿no? Que es un agonista o es una agotante de la dopamina y es obviamente presináptica, ¿no? Que es aprobada para tratar la corea, pero puede causar parkinsonismo secundario. Y para los síntomas psiquiátricos, ¿no? Los antidepresivos, ansiolíticos, para ver un pilar, ¿no? De la tríada clásica que hemos mencionado. Respecto a eso, ¿no? También los neurolépticos como la clozapina, quetiapina para la psicosis. Y otros tratamientos que están esto, pero obviamente emergentes en investigación, es reducir esta proteína, ¿no? La huntingtina, que es obviamente el lugar mutante, ¿no? Que ese es el objetivo, el blanco de la enfermedad de Huntington, ¿no? Obviamente estos oligonucleótidos que se están viendo y que están creando como un antisentido, ¿no? El famoso ASO que son administrados vía intratecal, ¿no? Intratecalmente para reducir este ARN mensajero que son obviamente productores de esta proteína de huntingtina, ¿no? Obviamente resultados clínicos complejos hasta la fecha todavía no hay, está en mecanismo de acción de una fase de investigación, ¿no? O sea, aún no hay un tratamiento modificador de la enfermedad disponible. Estos todavía están en estudios, ¿no? Como pilar fundamental está en reducir esta huntingtina, ¿no? Para tratar de prevenir o modificar. Sin embargo, se va a la parte del manejo sintomático, que es la parte multidisciplinaria actual, ¿no? Entonces, otra característica, ¿no? De otra parte de los manejos de otros trastornos hipercinéticos relevantes, hemos mencionado los tics, los neoclonos y el balismo, ¿no? Que también tenemos que ver las diferencias, ¿no? Los tics son contracciones motoras estereotipadas, rápidas, breves, suprimidas voluntariamente, ¿no? Precedidas por una urgencia premonitoria, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay un trastorno obsesivo compulsivo que está dentro de las comorbilidades, los trastornos como la clonidina. Obviamente, el tratamiento es la clonidina, ¿no? Los neurolépticos en casos de incapacitantes, ¿no? Entonces aquí los tics tienen un rol de una comorbilidad clave que se ha asociado al trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y a algún trastorno de ansioso depresivo también. Dentro de las mioclonías son contracciones musculares súbitas, breves, menos de 100 milisegundos como un choque eléctrico, no repetitivas y no suprimibles, ¿no? Obviamente esto puede ser poshipóxico después de un paro cardíaco, ¿no? Que esté con fases de mioclonía, ¿no? Encefalopatías metabólicas, ¿no? Como un coma hepático, coma cetoacidólico, ¿no? Formas también pueden ser hereditarias, ¿no? Y los fármacos, obviamente, GABAéricos como el ácido valproico, el levetiracetam y el clonazepam son parte fundamental, ¿no? Y el balismo, que también es una forma violenta de la corea con movimientos de lanzamiento y las causas obviamente son causas de lesión, el infarto que puede presentar. Obviamente esto es relacionado a la forma violenta de la corea, ¿no? Que es el balismo como tal. Bueno, colegas, hemos tratado de dar esas pautas, como han visto, hemos visto las diferentes alteraciones, ¿no? Las definiciones como tal, una de otra, ¿no? Entonces, obviamente, el fenotipo de la guía de su diagnóstico es la observación detallada del tipo de movimiento rítmico versus asísmico, sostenido versus breve, el primer paso, ¿no? Para diferenciar. La genética es cada vez más relevante, ¿no? Hemos ido viendo dentro de las causas y existen tratamientos sintomáticos efectivos, pero todavía en desarrollo, ¿no? Que prácticamente se va viendo el desarrollo sintomático y obviamente para eso tenemos el tratamiento sintomático que se relacionan en sus objetivos diana, ¿no? Los colegas, vayamos respondiendo las siguientes preguntas. Con eso vamos a ir culminando este apartado de mioclonidos, trastornos del movimiento.
vamos respondiendo al chat, colegas. En un paciente con distonía generalizada persistente, de inicio agudo, presenta obstrucción de vías respiratorias y abdominolisis tras una infección sistémica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el manejo inmediato según el texto? Vayamos respondiendo al chat, colegas. Ya, perfecto. Entonces, las crisis de distónica, ¿no? Obviamente, estas crisis distónicas son las que mencionamos en la parte cervical, ¿no? Y miren, puede ser persistente y puede, obviamente, generar una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y hacer unas abdominalisis por la alteración. Entonces, allí el manejo, obviamente, es el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces, la crisis distónica como un cuadro raro, pero letal, desencadenado por el estrés o la infección, ¿no? Un estrés, obviamente, las abdominalisis, ¿no? Es un estrés psicológico, es un estrés metabólico, ¿no? Y la infección que requiere cuidados intensivos y un manejo farmacológico. Entonces, la crisis distónica es una emergencia mortal, ¿no? Que obviamente compromete la vía aérea. En el diagnóstico diferencial de los trastornos hipercinéticos, el texto menciona que lesiones estructurales específicas pueden causar distonía. ¿En qué estructuras es más probable encontrar una lesión tras un infarto o una infección que resulta una distonía segmentaria? Ya, dentro de las estructuras que menciona el texto y obviamente se ve relacionados con este cuadro para el diagnóstico diferencial, es el putamen, ¿no? Que es el núcleo que dentro de estos, de los núcleos basales, se ha ido viendo que es la estructura más probable para encontrar una lesión, ¿no? Tras un infarto o una infección que resulte obviamente una distonía segmentaria. Respecto a la etiología de las distonías generalizadas de inicio temprano, ¿cuál es la mutación más frecuente identificadas en este paciente de origen, obviamente que puede ser el judío, aunque saben que está relacionado a las distonías generalizadas? Entonces, en estas, obviamente, están relacionados al gen de tipo TOR1A, ¿no? La detección de tres pares de bases en este gen ha sido relacionadas con las distonías generalizadas. ¿Ya, colegas? En pacientes con sospecha de temblor esencial, ¿no? Presenta un temblor de 8 Hz. ¿Qué característica clínica, según el texto, obligaría a reconstruir el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? Hemos mencionado que la micrografía, ¿no? Y la lentitud progresiva de movimientos secuenciales, ¿no? Que es característica, ¿no? De una enfermedad de la enfermedad del temblor esencial. Sobre la enfermedad de Huntington, el texto menciona modificaciones de la inestabilidad somática que varían, ¿no? Prácticamente en la señalización de estas vías, ¿no? Los cuales el genoma, ¿qué vías han sido designadas? La vía de la separación del DNA, ¿no? Que es prácticamente el lugar donde se está haciendo estudios para la enfermedad de Huntington. Listo, muchas gracias, colegas. Espero que les haya ayudado los dos temas como tal. Vamos a ir mañana continuando con los otros temas de neurología para tener en cuenta ya prácticamente ya estamos